Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe de Abel fue una muerte para vida eterna. La fe de Abel es una fe que le da lo más excelente a Dios. No solo fue un acto externo, fue una entrega interna. Él dio lo mejor porque su corazón estaba rendido a Dios. No dio sobras, no dio lo que le sobraba. Él dio lo que honraba a Dios. La fe de Enoc es una fe que agrada a Dios porque nace de una relación constante, no de momentos ocasionales. La fe de Noé es una fe que obedece. Obedeció sin ver la lluvia, sin ver pruebas, sin ver señales, solo por la palabra de Dios. La fe de Abraham transciende la lógica humana. Él creyó más allá de lo posible, esperanza contra esperanza, más allá de lo racional, porque su confianza no estaba en la realidad visible, sino en el Dios que promete y cumple. La fe de Sara es una fe que demuestra que de lo seco y sin vida Dios puede crear. Demuestra que Dios no depende de la condición humana, sino de su poder sobrenatural para dar vida donde todo estaba muerto. La fe de Isaac es una fe que perpetúa la promesa de Dios a la siguiente generación. La fe de Jacob revela que la bendición y la transformación de Dios no dependen de la perfección humana, sino de la obra soberana de Dios en la vida de quien confía. La fe de José permanece fiel aún en traición, injusticia y olvido. Persevera y confía en que Dios tiene un propósito mayor en medio del sufrimiento. La fe de Moisés deja los privilegios del mundo para obedecer el llamado de Dios. Una fe que se dispone a dejarlo seguro por lo que Dios promete. La fe de los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo nos da evidencia cuando se confía en el poder divino frente a imposibilidades visibles. La fe en la conquista de Jericó revela que Dios cumple su palabra de manera sobrenatural cuando su pueblo confía y obedece. La fe sigue instrucciones de Dios aun cuando parecen ilógicas, confiando en su poder. La fe de Rahab demuestra que incluso los marginados y extranjeros son incluidos en el plan de Dios cuando creen y se alinean con él. La fe de Rahab muestra que confiar y obedecer a Dios puede requerir valentía frente al peligro y que una fe verdadera no solo salva a nosotros, sino que puede alcanzar y proteger a nuestra familia y a quienes nos rodean. La fe de Gedeón crece en medio de la inseguridad hasta convertirse en valentía, aun cuando nos sentimos pequeños o insuficientes. Si te crees pequeño o insuficiente, Gedeón te habla. Solo cree en Dios y obedece. La fe de Barak nos enseña que Dios usa personas que aún luchan con inseguridades. Dios no espera perfección, Él espera obediencia. La fe de Sansón revela que Dios puede usar incluso vasos frágiles cuando hay un corazón que vuelve a Él. Dios obra aún a través de vidas imperfectas cuando hay arrepentimiento. La fe de Jefte revela que Dios obra en aquellos que la sociedad descarta, cumpliendo su propósito soberano más allá del linaje o la condición humana. Él era un hijo de una prostituta y Dios lo usó, hermanos. Su obediencia demuestra que la verdadera fe implica sumisión completa a la voluntad de Dios, aun cuando las consecuencias sean difíciles o dolorosas. La fe de David no depende de armas, sino del nombre del Señor. Permite vencer gigantes y enfrentar enemigos con la seguridad de que Dios es el que pelea.
no somos nosotros. La fe de Samuel revela que la verdadera relación con Dios se cultiva en obediencia y sensibilidad a su voz. Enseña que la fidelidad a Dios comienza en la escucha atenta y se manifiesta en la acción conforme a su llamado. La fe de los profetas es una fe que muestra que confiar en Dios implica mantenerse firme en la verdad, aún frente a persecución y rechazo. Su ejemplo enseña que la fidelidad a la palabra de Dios es más poderosa que la aprobación humana y que la fe requiere constancia y valentía. La fe de Daniel es una fe que no se negocia, no se adapta, no se rinde y confía en Dios. No retrocede ante el peligro. Él puede silenciar a los leones de nuestra vida. La fe de los amigos de Daniel nos enseña que Jesús está en medio de la prueba más intensa que pueda haber o que estemos pasando. Él está en medio del fuego más intenso. Si vemos el verso 35 del capítulo 11 de Hebreos, mira, aquí nos habla de las mujeres. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Y qué nos enseña esta fe? La fe de las mujeres que vieron a sus hijos resucitar nos enseña que Dios puede resucitar lo que nosotros vemos muerto. Me ministraba, madres que tienen hijos descarriados, no pierdan esa fe. Siga clamando, siga teniendo esa fe, esa confianza de que Dios los puede resucitar de ese adormecimiento que tienen. El verso 35b. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. La fe de estos otros nos enseña que aún en la muerte por la fe hay ganancia. Ahora los versos 36 al 40 del capítulo 11. 36 al 40. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La gran nube de testigos, amados, no es solo una historia antigua. Es un testimonio continuo. Amén. Todos los que viven por fe confían en Cristo y obedecen su palabra y forman parte también de esta nube que nos inspira a correr la carrera con perseverancia. Como dice Hebreos 12:1, su ejemplo nos rodea, nos anima y nos llama a despojarnos de todo peso para seguir adelante. La fe te ayuda a soportar el vituperio y la disciplina. La fe es el combustible que te mantiene en movimiento. Si dejas que tu fe se acabe, te estancas. Necesitamos ser esa iglesia que pone toda su confianza en Dios, sumándose así a la gran nube de testigos. Seamos ese hombre o esa mujer que camina, que obra y que pelea la buena batalla de la fe. Trabajemos ardientemente para ser esa iglesia gloriosa del escudo de la fe, que pone toda su confianza y esperanza en Dios, que no duda ni por un instante, hermanos, ni por un instante, porque su fe es firme y genuina. Y otra vez, no somos de los que retroceden. Si usted se puede
grabar estas palabras en su corazón. No somos de los que retroceden porque nuestra fe es firme. Estamos firmes, nuestra confianza es firme en Jesús. El justo por la fe vivirá, empezando desde Abel hasta el último escogido.